Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Ya estamos de vuelta. Temporada 2, episodio 14. Ustedes han de decir por qué tan pronto, porque somos nosotros. Usted nos pide, nos exige, nosotros respondemos de inmediato. Yo soy Antonio Vidal y a mi lado, yo soy Clau. la humana delgada. La humana delgada. Así es. Pues iniciemos, así va a estar el rollo. ¿Cómo se llama? This is me now. This is me now. Eso, chingado. De Jennifer López. Luego viene El hubiera si existe, Dulce Familia y El astronauta. Sencillito y de volada. Comencemos. Dale. This is me now está en Prime Video, dura 1 hora 5 minutos. Salió el 14 de febrero. Y sale la señora Jennifer López dándolo con todo. Yo dije, chale, vamos a empezar musical. ¿Qué es esto? Ajá, ¿qué es esto? Y esta mamada, ¿qué es? Pero no, ¿qué crees que sí me latió? ¿Sí? Muchos dirán, ¿qué le está pasando a este güey? Pero... Como ver un video musical de 1 hora, ¿no? Ajá, exacto. Sí, prácticamente. O sea, dije, sí me gusta, están bailando, Vale. todo bien, pero pues no es esos musicales que de pronto nos aparecen y es de... ay, No, bueno, ¿cómo? nada que ver con High School Musical, me queda claro, pero... Sí. Pero bien, Pero, pues, contexto, entonces pues sí, porque al final sí trae pues historia. Pues es como se supone que lo que quiere representar, según yo entendí, es la vida amorosa de J-Lo, ¿no? Ujú. A su manera. Sí, A su como manera, pues, cantando, ¿no? Y ahí como medio un debraye acerca de sus emociones, el corazón, sus Así es. sentimientos y sus vivencias, esas Y cosas. todo así. mientras van haciendo coreografía, están Echándose baile, una baile, canción. cante, sí, como bien dijiste, un video Musical pues de de 1 hora y feria, ¿no? Está, sí me gustó, hasta eso sí dije, sí me latió, buen ritmo, súper buen movimiento, por supuesto. Tiene que verla, sin duda alguna tiene que verla, porque usted tendrá la última palabra y decir, si me late, no me late, me quedo con ella, no me quedo con ella. Pero, a pesar de que sí, porque es musiquita, pues es la señorona, es decir que le daré un 4. Pues yo siento que te fuiste muy ¿Me fui muy arriba? Pero, Es que es la señora. pero, cada quien, Es que es cada la quien. señora, no vamos a decirle que no. Pues sí, pero no sé. Siento que yo mejor pongo en YouTube las canciones de J-Lo y... Y dejas de lado la historia. Sí, es que, a ver, o sea, sí está un poco fumadona, aceptémoslo. Pero sí está fumada. Sí, la neta Pero a mí sí. me gusta, Di. Sí. Ok. Y los escenarios, o bueno, los lugares en los cuales estaba, la neta es que Bueno, también están sí. futuristas, algunos están... Sí, o sea, trae producción. Sí, me queda bien claro cabrón. que trae Con nosotros producción. tenemos producción de ahí. Como Eso siempre, carajo. Pues perdón, yo sí me voy a ir al 3-5. Nada en contra de J-Lo, nada en contra de su música, nada en contra de sus bailes, nada en contra de ella, señorona, y la neta bien, o sea, a mí sí me gustan sus canciones y todo, pero, no sé. No, como que fue algo No de, me ya lo llenó, vi, ya no lo me vi. llenó, honestamente no me llenó, no me atrapó tampoco. Yo creo que bien puedes ponerte a hacer la limpieza mientras lo reproduces. Sí, es sin porque es más problema. musical, sí. Entonces, sí, yo creo que... Porque sí, si nos vamos a comparar de películas, pues la que vimos anteriormente, donde sale con los outfits también súper chingones, pues sí está mucho mejor la otra, porque sí trae toda una historia, sí trae pues un poco más más de cosas. contexto. Sí, y esta sí es como más videos Sí. musicales, ¿no? Como algo ya que hemos visto anteriormente, ¿no? Sí, es que tienes bueno, razón. a ver, también no vamos a poner un punto de referencia, porque si nos ponemos a poner un punto de referencia y decimos, a ver, de todos sus videos musicales, pues ¿cuál es el más pro? Pues definitivamente su video de 1 hora, ¿no? Que es o sea, sí, claro. está muy, muy bien producido. Pero comparado con un video musical, si lo comparamos con sus Otra películas y sus producciones, pues nada que ver. Entonces siento que mejor sin un punto de comparación, yo ya di mi 3-5. opinión, me voy al 3-5. Y yo dije 4, ¿no? Tú dijiste 4. Pues ahí está. Ahora lo dejemos, véalo, usted decide si pone el video de 1 hora mientras hace la limpieza, Sí. la comida, lo que usted quiera hacer. O si le pone mucha atención y dice, lo vuelvo a ver. Claro. ¿No? Todo es posible, todo se puede, todo se vale. Pasemos a la siguiente, que es película, El hubiera si existe. Esta está en Netflix. Dura 1 hora 35 minutos. Y prácticamente
pues es una chavilla que lleva una vida muy ligera, muy sin problemas. Voy a trabajar, regreso, estoy en casa, todo a gusto. Siguiente día voy a chambear, todo tranquilo. Hasta que de pronto ella va manejando y le aparece una señora de la nada en la parte de atrás y dice, ¿qué pedo? ¿Tú quién eres? Y le dice, yo soy tú, pero del futuro. Y ella así de, no mames, ¿sí? Soy yo, pero del futuro. Y le empieza a contar y le empieza a decir, tienes que hacer cambios en tu vida en este momento. Y digamos que la empieza a guiar, ¿no? O a sacar de donde pues venía haciéndolo normal en su línea de la vida. Y pues ahí es donde empieza justo el desmadrito. Sí, esa película, no sé si te dio ahí producción el dato de... 2019. del año 2019. Uh-huh. ¿En serio? Uh-huh. Pues es que por ahí sacan Hace 5 años. Una parte de la película donde viene una persona igual como del futuro y le dice a la protagonista de que viene una gripe muy fuerte parecida a la gripe aviar, pero pues justo, mira. ruda en el 2020, no sé qué. Entonces, sacaron, ahora que vino lo del COVID, bueno, cuando pasó lo del COVID, por ahí en TikTok hubo como, pues, varios videitos que hicieron de la película del Hubiera si existe, si sabía algo acerca del futuro, ¿no? Así como que... ¿Coincidió? Coincidió con que, pues, sí se dio una gripa muy fuerte parecida al aviar, que fue el COVID. Entonces, por ahí sacaron como esa partecita de esa película. Y también siento que por ahí fue que como que otra vez la retomaron porque he de decir que yo esa película ya la había visto. Uh-huh. Y cuando yo la vi estaba en Prime y ahora pues está en Netflix. Así es. Sí, justamente ese era el datillo chingón. Justamente, sí, exacto. Sí fue retomada y fue por eso como que se puso otra vez en tendencia. Obviamente ahorita pues Netflix la tiene ahí vean, aquí está, agregado recientemente esa película y pues solo está. Uh-huh. No se me hizo súper guau, pero sí justamente por esa parte fue que todo el mundo, coincidió, ¿no? Sí. No sé si... Sí, porque pues en teoría la hicieron desde antes, o sea... Sí, aparte justo la película, dentro de la trama, pues trae como un tema de que puedes viajar en el tiempo, ¿no? Como el futuro al pasado y esta cuestión. Y entonces pues coincidió que hicieron como esa partecita, que dijeron eso y aparte coincidió un poco como con la trama, entonces fue de que... Cuando dice, es que ya no existen las tortas de tamal, ya no existen los tacos, no mames, qué feo. Sí, ahorita me acordé, sí, qué triste. ¿Tu calificación? Pues a ver, ese es para que vean si es el tipo de películas que... No soy fan, no son mis favoritas, pero sí me gustan. Entonces, palomeras y de esas mexicanillas como con trama amorosa, a mí sí me gustan. Entonces yo creo que por mera opinión subjetiva y de gusto le voy a dar el 4. Pero no es la mejor producción, no es la mejor película, no es la mejor trama, es meramente gusto personal. Sí, y además es palomera. Yo también la neta me voy a ir con el 4. Igual, lo mismo, no está súper guau, pero la neta está cotorra, lo pasas un rato a gusto. Y pues obviamente pues esa parte del no mames es como que coincide y también está cotorra, ¿no? Pues que sí mucha gente la vio. Sí. Y por eso es que yo creo que justamente Netflix se atreve y dice, échamela para acá, ¿no? Uh-huh. Vamos a retomarle. Y no dudo que le esté funcionando, ¿no? Sí, claro. Entonces esta cotorra, la neta es que sí está chida. Pues vámonos a la tercera, que es Dulce Familia. Hijo de Dios. Está ahí en Netflix. Dura 1 hora 41 minutos. Es del 2019 también. Y pues es una familia en donde son 3 hermanas. Está la mamá. Una de ellas se va a casar, pero tiene pues un poquito pasado de tamales. También existe la que tiene a la hija pasada de tamales. Y pues todo un rollo con eso del peso. No sé si... Yo creo que en todas las familias mexicanas ha de existir como ese rollo. O por lo menos en mi círculo social siempre están... Y no nada más las familias, ¿no? O sea, hasta en el trabajo, que si ya estás gordo, que si estás flaco, que si... Que les valga madre, que les valga 1 hectárea, por favor, como esté la persona. Ustedes no saben si está enferma, si qué está pasando, si son cosas que no deben chingados decir. Y creo que aquí lo toman por un lado cómico y pues por otro lado así de, güey, ve hasta dónde puede llegar
las personas, por tanto, que están, insiste, con el tema del peso, ya sea muy delgado o muy pasado, ¿no? Sí, justo, o sea, eso es importante porque en la película no solamente es como, o sea, no solamente se enfocan en la persona que está como pasado un poco de peso, sino también en una de las hermanas que trae todo lo contrario, o sea, trae está súper clavada con el tema de comer súper bien y no subir de peso y cuidar su físico y toda esta cuestión. Y que ahí en la película también resaltan que eso también puede ser un problema. Pero entonces, ¿a qué costo? No solamente se van como al tema de más peso, sino también al tema de menos peso y todo lo que conlleva como pues a todos, ¿no? Toda la familia, porque hasta el esposo es de, güey, me voy a chingar una pizzita a escondidas, ¿no? O sea, no mames, no puede ser posible, ¿no? Uh-huh. Y creo que justamente es eso, los extremos, señores, señoras, hacen daño. Sí. Ni muy, ni tan, zen, equilibrados. Es como debe estar el asunto. Y pues está cotorra, la neta, porque también a mí me late un chingo el personaje de la niña, de la hija, es cagadísimo. Y aparte, pues como trae toda la onda de la chaviza, es como que te la cura así de, ajá, qué cagado, ¿no? Como ya estaba todo ese rollo, pues desde el 2019, porque de pronto sí es como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? Y todo lo que empieza a sacar, la neta está bien chido. Sí está chistosona, sí me latió, a esta sí le va a dar el 4 o 5. Sí, por el lado porque trae un buen contexto, trae todo un tema, trae toda una crítica social. Y por otro lado porque sí es cómica, está ligerona y te la puedes llevar con madre. Sí, yo también le voy a dar el 4 o 5. Igual también no sé por qué, como, te digo que siento que Netflix está jalando por ahí peliculillas porque ¿Ya la has visto? también yo cuando la vi en Prime. Estaba en Prime esta primero. Hay varias, no sé si también ya están. Bueno, yo por ahí, ahora que vi que en Netflix ya hay varias. Pero hay otra, por ejemplo, de una chica que se llama Paulina Goto, que también es como muy conocida, es una actriz muy conocida ahora. Chavita, o sea, es como de la nueva generación de artistas. Que no me acuerdo cómo se llama, así. Algo parecido como así yo tuviera 30 o a mis 30 o una cosa así, que también ya está en Netflix y todo ese como rubro de películas yo lo vi en Prime. O sea, yo me las aventé primero en Prime y ahorita ya vi que varias de las que yo vi en Prime están en Netflix. Yo creo que ya acabó su sé tiempo de catálogo de esas películas y dijo adiós. Solo que también hace tiempo, pues Prime no estaba tan fuerte. Tenía como muy pocas películas o más bien no les daba publicidad. ¿No? Sí. Y también todo el mundo estábamos casados con Netflix. La neta es que no nos íbamos a otro, bueno, en mi caso no me iba a otra plataforma, era con Netflix, tengo todo. Y de pronto, tome, güey, ya tienes ViX y tienes Paramount y tienes HBO. Bueno, ahora Max. En fin, pues bueno, ahí está. Está buena. Véanla, chavos. Y por último, El Astronauta. Está en Netflix, 1 hora 48 minutos, acaba de salir. Me mamó la película. Está muy buena. Me mamó. O sea, yo sí era no sé, como onda 12 de la noche. No, un poquito menos, 11:59. Y le digo a mi hermana, güey, ponte a ver esto. Y me dice, es un güey que así, ya. Y yo, sí, me dice, es la de Cuarón. Y yo, no, güey, es otra. Se fue con la de Gravity. Y yo, no, güey, es otra. ¿O sí? Y yo, no, güey, es otra. O sea, todo Y no, sí está bien chingona. Yo la neta cuando vi que estaba el Adam dije, va a ser una mamadísima risa, ¿no? de risa. Cuando comienza y empiezo a ver todo el asunto, dije, y aparte arriba dice, ¿no? Si usted tiene fobia a las arañas, no la vea. No la vea. Dales el contexto. Pues es un astronauta, se va a una misión, lleva como la mitad de la misión y empieza a hablar como un poquito de sus vivencias pues en la nave y acerca de su misión. Tiene mucha relación, o bueno, mucho contacto más bien con su esposa, él tiene una esposa, y pues obviamente este contacto que tiene con ciertas personas es lo que lo mantiene pues cuerdo. Estable y cuerdo relativamente en todos sus días, pero ya lleva como 100 y tantos días, ¿no? En la nave. Entonces resulta que hay una situación con su esposa en donde pues en uno de los mensajes la esposa le dice que pues, lo va a dejar. Obviamente la gente que está como también siendo responsable de la misión y del astronauta y de todo, ve el mensaje, se da cuenta, no se lo quieren contar justo porque saben que es de las cosas que lo mantiene
pues estable emocionalmente. Y en todo esto aparece una criatura extraña en la nave que pues él no sabe si se está volviendo loco o si es real o qué está pasando. Y pues esta criatura empieza como a crear una relación con él y empieza justo como a pues ayudarle a sobrellevar su vida en la nave, sus días en la misión y sobre todo pues esta situación que está surgiendo con su esposa. Todo su rollo emocional empieza a ser como una introspectiva el vato, pero sí de pronto como que su conciencia dice, esto no puede ser, esto no es real, pero sí puede ser porque estoy en otro lugar. Al final, bueno, tienen que verla. Sí. Pero qué chingón está, la neta dije, no, o sea, sí dije, adiós teléfono. O sea, sí me clavé. Me quedé de plano viendo todo el rollo. Sí, porque el vato empieza a agarrar como un tema de él y empieza a ver como todo esto de su relación con su chava, de todo lo que ha vivido. Se siente muy lenta. La neta es que sentí como si durara 3 horas y justamente yo creo que primero pues los movimientos, ¿no? Se supone que están en el espacio, entonces todo se ve como más lento. Como los movimientos y luego como habla la criatura que sale ahí, también que te lo hace muy, no de paz, pero sí muy lento, muy... Y la neta sentí como si durara 3 horas, pero no me aburrió, sí me tuvo ahí, o sea, dura 1 hora 48 minutos. Sí. Y la neta es que sí me mantuvo viéndola todo el tiempo, o sea, sí dije adiós teléfono y me quedé, no mami, qué locura. Está muy chingona, la neta, sí o sí tienen que verla. Sí. Es obligación, chavos, es obligación. Qué chulada de película. Sí, a mí también me gustó mucho. La verdad es que también me gustó. Yo también cuando vi que era de Adam Sandler me esperé un churrazo. Sí. Pero ya que la empecé a ver y todo, sí, la verdad es que sí me sorprendió. Está muy cabrona, véanla. Y además el final es bueno. O sea, te hace pensar tantas cosas y te hace como de pronto guiarte para un lado o para otro y decir va a pasar esto o el otro, o si existe o no existe. ¿Qué chingo está pasando? Que es que todo está bien chingona. Es que sí, todo hasta el mensaje, el rollo con su esposa. No mamen, es un película. La neta, 5 de 5 sin pedo alguno, ¿eh? Yo también, 5 de 5. Me mamó. A mí también, me gustó bastante. Ay, qué bonita. Esa sí la puedo ver otra vez, ¿eh? Sí, yo creo que hasta le voy a agarrar más todavía. Está muy chingona. Sí, eso sí, recomendadísima. Pues hemos terminado. Qué rápido el día de hoy. Sí, pero hoy estuvo rapidín. Me agradó. Sí, estuvo bien. Así debería ser todo siempre. Rápido, así orgánico, sencillo, bonito, como uno. ¿No? Así, justamente. Bueno. Qué bonito. Pues sus redes sociales, mi niña, porque hemos acabado el día de hoy. Mis redes sociales, Instagram, ClaUUNF, Facebook, ClaUUNFE y TikTok, ClauNF3. Síganla, chavos, síganla porque nos surge TikTok, ¿verdad? ¿Ya tienen tu canal? No. Hijos de su chingada madre. Al parecer no consideran que soy bonita, sencilla, concisa en todo lo que dijimos. Porque no, sigo sin canal, sigo sin oportunidad. Ya intenté todo. La realidad es que busqué hasta si podía mandar mensaje a Instagram así de... ¿De qué onda? Ya cumplo los requisitos, a ver a qué hora. Mi canal, pero no encontré dónde. Si alguien sabe, pues sabe. Porque sí lo tienes público, lo tienes... Sí, todo, perfil de creador, todo. Pero pues no. Ya hasta le mandé a producción ahí la prueba para ver si me ayudaba y... Nada. Chingada madre. Pues síganla, chavos. Pero pues a ver qué pasa. Si no, pues para TikTok ya puede ser en vivo. Sí. Vamos a hacer un simultáneo TikTok En Instagram también puedo hacer en vivos. ¿Sí? También. Sigan a Clau y hacemos un simultáneo. Usted puede verlo en vivo a través de Clau y puede verlo después en las plataformas donde normalmente ven el podcast, que lo pueden seguir, así que estaría chido, así ya saben de lo que va a tratar y pueden ver la repetición o escucharla en Spotify, en Amazon Music y en YouTube, ¿no? Sí, también. Ya saben, chavos, se me encuentran a todos lados como Bazar Santo Domingo. Hemos terminado hasta aquí la temporada... No, hasta aquí el episodio 14 de la temporada 2 de La Verdad de Dios, el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos, hidrátense, porque esto se pone feo. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter
En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.